Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx. Artículos Militares Calderón SADCB. Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a un episodio más de Noche para Banderos, a estos episodios grabados, los famosos podcasts que llevamos ya produciendo de hace por lo menos unas 8 o 9 semanas. Todo este contenido que se va a quedar grabado aquí en nuestras plataformas digitales. El día de hoy vamos a platicar con un buen amigo que hemos tenido en el estudio de Noche para Banderos y es para mí un placer recibirlo y que nos cuente acerca de su trayectoria como instructor, como bandero y como un destacado coordinador de logísticas en el sistema de tecnológicos. Primero que nada, te saludo, Nayar, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, un gusto siempre platicar contigo, Carlos. Nayar, pues quiero iniciar, pues que nos platiques cómo empieza tu historia dentro de las bandas de guerra. Sabemos que no es tan común, pero quiero que nos platiques al auditorio, a la comunidad de banderos, cómo inició Nayar y posteriormente pues te vas colocando en lo más alto de la cúspide en su momento. Gracias, amigo. Pues bien, es recordar, ahora sí que viejos tiempos. Estamos hablando de aproximadamente hace 40 años, que yo inicié en las bandas de guerra. Pues siendo niño, tenía 7, 8 años. Yo empecé a correr en motocross a los 6 años de edad, mi papá. Y más o menos a los 8 años de edad nos cambiamos de entidad. Yo soy de aquí, de Tepic, Nayarit. Me cambié a vivir a la ciudad de Chihuahua. Y bueno, pues esa parte deportiva del motocross, mi papá me inscribió en el pentatlón deportivo militar universitario de ahí de la unidad deportiva de Chihuahua. Y fue donde yo me encontré con las bandas de guerra. Practicábamos otras actividades, ¿no? También defensa personal, entre otras tumbling. Y bueno, iniciamos ahí con las bandas de guerra. Recuerdo que la primera convención que yo asistí del pentatlón, no fui participando en banda de guerra, íbamos en otras actividades. Y los compañeros que íbamos observamos, ¿no? Las bandas de guerra. A mí me llamó mucho la atención la intensidad de la competencia, la intensidad del control personal. Bueno, pues es una actividad que, por ejemplo, tú puedes jugar fútbol o básquetbol o un deporte y tienes en cierto momento de la actividad un error y la gente lo evalúa, ¿no? Que actuaste de mala manera, pero tienes la oportunidad de seguir jugando y hacer una buena nota, una buena jugada y bueno, pues ya recuperaste ahí el terreno del orgullo, ¿no? En cambio, en las bandas de guerra pasan 20 años y se siguen acordando de la regada que hiciste, ¿no? Entonces, el autocontrol demanda más de ti, ¿no? Y eso me gustó, por ahí, el hecho de manejar moto tiene algo que ver en esa situación, ¿no? El autocontrol, ¿no? Entonces fue el vínculo. Entonces cambié la actividad. Soy un niño de 8 años. En ese momento, en el pentatlón fue que nos conocimos Pedro Reyes, este, Raúl Aguirre, siendo niños, ¿no? Y muchos instructores de Chihuahua, Sergio Irán, y entre otros, ¿no? Muchos amigos. Y Tú pues naciste ahí a ver, yo tengo entendido que naciste en Nayarit. Naciste en así es, Nayarit y después fuiste a vivir a Chihuahua. Chihuahua. Eh, Todos tendrán la curiosidad por qué se llama Nayar. ¿Será porque naciste en Nayarit? Es una historia Sí, muy curiosa. sí, el Nayar significa el hijo del dios que está entre el sol, la luna, la tierra y el mar. Pero yo soy el hijo de la fregada que hace ruido con las bandas de guerra todos los días, ¿no? Sí. Y soy de Tepic, Nayarit. Sin embargo, pues yo viví en Chihuahua, viví 14 años, ¿A los prácticamente cuántos años te fuiste a a los Chihuahua? 8 años. A los 8 años. 8 años y por ahí de los
24 fue que ya me vine a radicar a Tepic, Nayarit. Pues yo estudié en la secundaria federal número 2, de la cual fui instructor de la banda de guerra federal número 2. Y también estuve en la secundaria estatal 3010, también fui instructor de esa banda de guerra. Después entré al CBT 122, donde continuamos ahí con un gran instructor, que le mando un gran saludo, el señor Eusebio Martínez Hurtado, un militar músico. Incursionamos mucho en el manual, estudiarlo. Y bueno, pues ahí estamos, somos de la misma generación, Luis Raúl Aguirre Espinosa y yo, entre otros compañeros, pero bueno, como instructores de esa época, somos él y yo. Después vienen otros compañeros como Miguel Ángel Murguía Rojas, Ernesto Talavera a su tiempo, José Gilberto Cano Ibarra, viene Sergio Irán Rodríguez Vargas, Chihuahua. Por ejemplo, Pedro Reyes, él se hizo instructor después. Él siguió siendo bandero y pues, se desarrolló en el pentatlón todavía mucho tiempo. Sigue en la actividad. Pero después es que se hace instructor, igual que otros compañeros, Santana. Pero por ahí es donde se genera, ¿no? La amistad y el conocernos. Había 2 concursos fuertes, bueno, 3 concursos fuertes. Uno era el Tecnológico de Chihuahua, el del Tecnológico Ciudad Juárez y de la Universidad de Ciudad Juárez. Entonces ahí también Mario Benítez, ¿no? Quien ahora funge como coordinador de las bandas de guerra de los tecnológicos, pues era 10 años más chico que yo, ¿no? Entonces, por ahí es que nos veíamos, ¿no? En esos concursos. Y bueno, después del CBT 122, yo me hago instructor, entro al tecnológico a estudiar ingeniería industrial. ¿Por qué entro a estudiar ingeniería industrial? Pues pasa una historia ahí. Cuando entro al CBT 122, pues me dice mi instructor, ¿sabes qué? Pues tienes que armar tu tambor para que puedas participar en el desfile, pues aquí están las piezas, ármalas. Yo no sabía armar el tambor. Y bueno, empecé a intentarlo, batallando, pues como muchos, ¿no? Experimentando. Me acuerdo, un compañero, me acuerdo de su apodo, no de su nombre, decíamos el Hip. Por cierto que hoy en día es un gran baterista. Y él me dijo, oye, ¿qué onda? ¿No sabes cómo ajustar el tambor? ¿Armarlo? Le dije, no sé. Y dice, yo te enseño. Y dije, órale. Me dice, nomás me pisas las tortas y los refrescos. Órale, pues. Me costó mucho esfuerzo comprar la piola y lo que hacía falta, ¿no? Del tambor. Y él me fue diciendo, ¿no? Cómo armar el tambor. Lo ajustó. Y ya cuando terminó me dijo, pues tráete los refrescos, ¿no? Y las tortas. Y en lo que fui y regresé con un cúter, me cortó todas las piolas y me entregó el tambor todo desarmado. Yo me molesté mucho y dije, oye, pues, ¿qué onda contigo? Me dijo, me dijiste que te enseñara, que te lo armara y te lo apretara, así es que hazlo tú. Y bueno, en ese sentido empezó la espinita de que pues, tenía que haber otra forma, ¿no? O sea, yo trabajé toda la secundaria en un taller mecánico, especialistas en Volkswagen, entonces aprendíamos algo de manufactura y tecnología, ¿no? Y a soldar, estuve en el taller de estructuras metálicas en la secundaria, entonces por ahí a la idea dije, no, pues yo tengo que inventar una máquina, ¿no? Para ajustar tambores. Me acuerdo que mi máquina de soldar era un bote de 20 litros de esos de pintura con agua con sal y tenía 2 placas de metal y hacíamos el cortocircuito y así soldábamos. Mi mamá todos los días me tiraba al agua y yo me peleaba, ¿no? Y bueno, por eso entré en ingeniería industrial en el Tecnológico de Chihuahua para pues, desarrollar la presa que ya llevaba algo avanzado, ¿no? Desde el Cebetis. Y pues ese fue el caminar. Al mismo tiempo que entré en ingeniería industrial, yo estaba estudiando educación física en verano en la Escuela Normal Superior de Nayarit. Entonces llevaba 2 carreras a la par. Ingeniería industrial la estudiaba en un sistema abierto, más bien semiescolarizado. Íbamos
solamente 3 días a la semana y los demás los trabajamos, ¿no? Cuando yo llego a Tepic, Nayarit, y estoy estudiando la normal superior, fueron 6 años de la carrera de licenciatura. Todavía no terminé, de hecho yo no terminé la ingeniería industrial, pero bueno, ya el negocio, el armadillo ya había iniciado, ya ejercía. Se me presentó la oportunidad de trabajar en el Tecnológico de Tepic en el 2001. Yo entré el 16 de agosto del 2001 en el Tecnológico de Tepic, pero entré más por el desarrollo profesional de la educación física, que terminando la licenciatura yo me regresé a Chihuahua a estudiar la maestría en administración de la educación física, deporte y recreación, con una especialidad en desarrollo psicomotriz. ¿Por qué? Porque precisamente había mucho vínculo con las bandas de guerra. Dije, a ver, ¿cómo podemos desarrollar esto? Pues tenemos que estudiar el desarrollo psicomotriz. No es más que eso. Entonces, bien, hice la maestría y fue el camino que yo seguí para poder llegar a ser director de promoción cultural de deporte. Digamos que de cierta manera eso fue lo que te ayudó y te impulsó, y sin darte cuenta fuiste subiendo de nivel, de cargo. En ese momento, ¿qué edad tenías? Estamos hablando del 2001. ¿Cuántos años a qué edad se te presenta esa oportunidad? Pues que tenía, a ver, las cuentas ahí ya. Tengo Unos 47, hace 20 años. 20, ok, unos 25 o 26 años. 26, Perfecto. 27 años. Sin darte cuenta, tú ya eras bandero, ya eras instructor, ya estaba funcionando el armadillo. Bueno, todo se va dando poco a poco. no, yo quiero dejar claro que no fue sin darme cuenta, ¿eh? O sea, siempre estuve muy consciente del desarrollo profesional. De qué es lo que querías. De las bandas de guerra. Sí, desde el primer momento que Okay. yo fui a la convención de Pentalón, vi las bandas de guerra, regresamos, empezamos a hacer una banda de guerra y fue con esa intención, ¿no? Empezamos a ver los manuales. Yo quiero comentarles, yo tengo los manuales originales desde Becerrito, tengo original, y cada que lo estoy me lleno de emoción, ¿no? Tengo un original también del Ateneo, y ahí fue donde más, a ver, que esto no es a la y se va, no más es pítale y todo, ¿no? Empezamos a trabajar eso y conscientemente busqué qué tenía que estudiar para desarrollarlo. Entonces no fue así como, Jeremy hice bandero, no. De hecho, yo entré al CBT 122 no por estudiar, yo soy técnico en electrónica. No, yo entré al CBT 122 por la banda de guerra. Siempre enfocado en esa situación. O sea, el director en turno, pues, platicábamos y dialogábamos porque era tanto ímpetu. Dije, es que yo aquí, es lo que me gusta, me apasiona y es lo que yo quiero desarrollar. Debo decirlo, ¿no? La persona más contraria que tenía en ese momento era mi madre, ¿no? Si las bandas de guerra no te van a dar de comer. Bueno, vi unos encontronazos duros ahí en esa situación, ¿no? Pero Suele siempre fue pasar. consciente, ¿no? Sí. De hecho, puedo platicarte que en un cumpleaños mío mi hermana me dijo, bueno, ¿tú qué quieres en la vida? Le dije, no, yo quiero ser el mejor instructor del mundo. Y ella me decía, pues eres el más tabú. Y yo me molesté mucho porque era el día de mi cumpleaños y dije, bueno, ¿tú cómo me dices que soy más tabú si ni sabes nada de bandas de guerra? Y me dio una antología. Me dijo, pues ahí te da tu regalo. Que duraron 3 años para yo leerla. Y cuando estaba arreglando mi cuarto y me encuentro con la antología que me había regalado un cumpleaños mi hermana y la empiezo a leer, que eran diferentes corrientes psicológicas, métodos de enseñanza y desarrollo psicomotriz, pues me di cuenta que sí era más tabú por todo. Entonces empecé a cambiar el método de aprendizaje y de enseñanza para hacerlo más significativo. Por eso es mi desarrollo académico dentro de las bandas de guerra. Por eso yo insisto que mientras no estudiemos y no profesionalicemos la actividad con fundamento pedagógico, pues vamos a seguir en un camino de una desvirtuación, ¿no? Como lo puedo constatar actualmente, ¿no? Sin fundamento, ¿no? No es un trabajo sin un fundamento del desarrollo psicomotriz y de cómo en el ser humano realmente las bandas de guerra pueden desarrollarlo, ¿no? Entonces siempre fue consciente, ¿no? Sí. Oye, Nayar, ¿recuerdas cómo sigue la cronología? ¿Cómo siguen los tiempos después de que pues llegas a un cargo de coordinador? Mira, yo recuerdo en el 2010 cuando se llevó a cabo el evento de tecnológicos en el Zócalo Capitalino.
O sea, no es cualquier cosa ese lugar. Tú estuviste a cargo de esa gestión, pero ya en ese momento eras, ¿qué? ¿Tú me puedes platicar cómo llegaste hasta ese nivel? Ya eras el coordinador nacional de tecnológicos. Bueno, es importante rescatar las fases que ha tenido el Encuentro Nacional de Bandas de Guerra de los Tecnológicos. Empezó con 7 bandas de guerra en Aguascalientes. Ahí fue el primer evento. Fue el primer evento, eran solamente 7 bandas de guerra. Luego registramos 120 bandas de guerra activas en todos los temas. Ajá. ¿En qué año fue eso? En el 95. Todavía era estudiante yo. Ok. Entonces, la ceremonia de inauguración fue en una plaza cívica, un tamaño normal, presentaciones en escuelas, cada quien tocaba una marcha reglamentaria o lo que traía de fantasía, por así decirlo, un desfile, y ese era el evento nacional en 3 días, nada más. Fuimos creciendo en la participación y nos dimos cuenta que ya no cabíamos, que no podíamos hacer una inauguración en una plaza cívica. Y en Durango, el 2003, no mal recuerdo, fue cuando ya estaba más consolidado en un estadio, pues el evento. Te quiero comentar una anécdota ahí que pasó. Esa fue la segunda fase, ¿verdad? Es la que yo marco como una segunda fase, porque un desfile que cada banda de guerra o delegación participaba por minuto, fueron 38 bandas de guerra, quiere decir que tardamos en el desfile 40 minutos, bajita la mano, se nos iba la hora. Entonces la expectación se empezaba a ir de los estadios, era aburrido, ¿no? ¿Sí? Entonces alguien dijo, oye, ¿por qué mejor no ensamblamos un toque militar cada 5 bandas de guerra y las presentamos, y un toque militar dura 15 segundos y vamos a optimizar el tiempo? Muy bien pensado técnicamente, pero era bien difícil ensamblar un toque cuando lo tocábamos diferentes, no teníamos la unificación del criterio, cada quien como Dios le daba a entender. Entonces recuerdo que Rafael Reyes Cortés de Aguascalientes tenía su delegación, 5 bandas de guerra, yo tenía otras 5 bandas de guerra, los tecnológicos de Chihuahua habían conformado otras 5 bandas de guerra, y así sucesivamente. Rafael Reyes Cortés forma a su gente alrededor de la pista de tartán, del estadio ahí de Durango, y empieza a practicar el toque que le habían asignado. Entonces yo dije, no, me pongo atrás de él con mis 5 bandas de guerra y empiezo a practicar y lo sigo. Y así sucesivamente lo pensó también Chihuahua, pero nunca nos comunicamos, amigo. Entonces Rafael Reyes Cortés empezó a avanzar alrededor de la pista de tartán hasta toparse con otro grupo y hacerse un cuello de botella. Y Rafael dijo, pues yo doy media vuelta con mis delegaciones y me regreso. Claro que él como comandante quedó al final y no veía que veníamos nosotros en contra. Y yo no veía que venían atrás de mí los de Chihuahua. Entonces cuando chocamos, hombre amigo, fue un caos. Hubo lesionados. Es más, nos queríamos pelear. Pero en ese momento fue así como que la segunda etapa del Encuentro Nacional de Bandas de Guerra de Tecnológico, donde dijimos, a ver, necesitamos coordinar, necesitamos platicar y ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar en conjunto. Y se hacen 3 módulos de capacitación, donde el primer módulo fue en Tepic, Nayarit, el segundo módulo fue en Aguascalientes y el tercer módulo en Celaya. No recuerdo si Celaya fue el final o antes Aguascalientes. Pero esos 3 módulos, el primero consistió en reunir toda la información que había y desechamos lo que no nos servía y los manuales que sí los adoptamos y nos repartimos tareas entre esos 3 módulos. A ver, tú vas a hacer un video de esto, tú un video de esto y vamos a hacer un manual en video para que sea más didáctico para las bandas de guerra, los tecnológicos. Ese manual todavía lo estoy esperando, nunca lo hicieron. Yo me puse a hacerlo con la banda de guerra del tecnológico de Tepic, acepto la crítica, yo necesitaba una banda de guerra la que tenía la del tecnológico de Tepic, y con esa lo hice. Y porque ahí viene la segunda parte de la historia, porque cuna de la mexicanidad. O sea, voy a dejar ahí en stand-by. Entonces, esa fue la segunda etapa donde hicimos un trabajo de unificación de criterio fundamentado, ¿no? Y lanzamos un manual en video y que nos permitió unificar criterios
y que los ensambles fueran más fáciles. La tercera etapa de los tecnólogos, ahí fue cuando comencé yo a ser el coordinador de las bandas de guerra, de los tecnológicos, ojo, coordinador. ¿Sí? Bien, avanzamos y empezaron a crecer los ensambles. ¿Sí? La participación de los tecnológicos era abierta, no había un filtro para llegar al evento nacional. Los famosos pre. Exacto, esa sería la tercera etapa. ¿Sí? Bueno, entonces, pues surgió la idea hicimos un equipo técnico, ojo, un equipo técnico, no un, le llaman grupo consultivo, un consejo consultivo, y pues para consultar está Wikipedia, ¿no? Pues hay consultas. Pero un equipo técnico, pues ya es una estructura de trabajo. Toda organización requiere una estructura de trabajo. Si no la generas, está perdida. O sea, es básico. ¿Vale? Bueno. Y pues nace la idea, oye, pues hay que tocar el DF. O sea, ese va a ser el punto, pues, donde mostraremos la fuerza de los estudiantes de los tecnológicos. Sabíamos las debilidades y las fortalezas que teníamos como sistema. Y las debilidades también a lo mejor técnicas, porque nuestras bandas de guerra yo estoy consciente que no todas tenían un nivel alto en cuestión de las bandas de guerra. Y de hecho logramos la gestión en el DF con esa crítica, no, pues no tocan muy bien. Yo todavía les digo, pues sí, cierto, pero tampoco las otras bandas no estudian igual que como estudian estos jóvenes, y vamos a buen sentido, ¿no? Y estamos en un fomento y promoción de los valores. Ojo con eso. O sea, al final de cuentas no tenemos que perder esa tónica. Sí, podrás lograr mucho nivel en el cifrado de corneta, en la percusión y todo, pero ojo, ¿no? O sea, ¿qué caso tiene que seas un extraordinario corneta, pero con tu desarrollo profesional y personal? ¿Dónde está el saber ser, el saber convivir, el saber conseguir? Ojo con esa parte, ¿verdad? Bueno, entonces, después de que tocamos México, yo ahí era ya el coordinador de las bandas de guerra. Debo ser franco, en ese momento fue cuando yo hice la primera vez examen para ser director de promoción cultural y lo reprobé. Sí. Quedó mi compañera Lulú de Ciudad Juárez, precisamente. Ella quedó como directora. Yo debo comentar que yo trabajé, antes de ser director de promoción cultural deportiva, yo trabajé con 5 antecesores míos. O sea, y no nada más trabajé con lo de bandas de guerra. Yo precisamente como maestro en administración de la educación física, deporte y recreación, pues opinaba mucho y con todo lo aprendido en la maestría, pues lo llevamos a la práctica y fue como volví a ser propuesto para hacer el examen de director. Yo cuando me voy a la dirección general, no llegué como director, ¿sí? Llegué como colaborador de la dirección general. Y ya no era coordinador deportivo, coordinador de bandas de guerra, en ese tiempo ya era Magallón, ¿sí? Francisco Javier Magallón. Entonces, después de 6 meses que estuve como colaborador, se me presenta la oportunidad, no de hacer el examen, sino que ya fui asignado como director. Y en los siguientes 3 meses ya hice el examen y me quedé. Realmente yo iba por 2 años. Me quedé 4 años. 4 años. Y hasta la fecha, de todos los que han sido directores de promoción cultural deportivo, excepto el licenciado Marco Antonio Ledesma González, él fue 17 años parte de la dirección general. Yo he sido el único que fue 4 años. Todos los demás, 1 año, 2 años, 1 año. Nayar, disculpa, ¿cómo fue la gestión del evento en el Zócalo capitalino? Sabemos la gran infraestructura que se requiere, presupuesto asignado. Sí. Tocaron, de hecho, creo que en el castillo de Chapultepec o en el altar a la patria de los niños héroes, como se le conoce. Y fue un evento espectacular en ese momento. Al menos para mí era en ese momento. Tal vez ahorita sea mucho más fácil, pero yo sé que el Zócalo capitalino y el castillo de Chapultepec, pues es como que otro nivel. ¿Cómo fue esa relación con autoridades de la ciudad o del gobierno federal directamente? ¿Cómo se maneja eso para que nos demos una idea? Muy bien. 2 situaciones que
que hay que tomar en cuenta. Una, nacen 13 tecnológicos en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, ¿de acuerdo? Está el de Tláhuac, Gustavo Madero 2. Entonces, necesitamos mostrar la fuerza del sistema. Ojo, yo mis respetos para nuestra alma mater también, la UAM, sí, la universidad, el Politécnico, pues, también, y la universidad. Sin embargo, nosotros somos 700,000 estudiantes, somos mucho más grandes que ellos. Y hay tecnológicos en todo el país, pero necesitábamos mostrar la fuerza de los jóvenes, de los tecnológicos, decirle a la patria, oye, aquí hay un sistema nacional de educación superior tecnológica, preparando ingenieros. 8 de cada 10 ingenieros del país salen de los tecnológicos. Entonces, eso lo presentas ante las autoridades y le dices, bueno, pero tenemos el evento cívico más grande de la República. Oye, ¿cómo está eso? No, pues mira, hacemos ensambles, participamos en plazas, nos mostramos en las escuelas, damos cursos de capacitación, hacemos un desfile magno, y bueno, ya llevamos un plan trabajado desde hace 3 años anteriores. Entonces, cuando lo mostramos, también les dijimos, bueno, nosotros tenemos una parte de dinerito, ¿verdad? Que se pagan 12 pesos por alumno inscrito. Bueno, en ese tiempo 11 pesos por alumno inscrito de los tecnológicos. Entonces, 11 por 700,000, pues sí te dan una buena cantidad de dinerito que te permite hacer el evento. Así es como trabajan los tecnológicos. Entonces, en ese momento ya apuntábamos a la tercera etapa de los encuentros nacionales de las bandas de guerra. ¿Sí? Estábamos creciendo en participación. Entonces, fue un evento con una programación muy, muy interesante. Imagínate, o sea, fueron 250,000 espectadores, fueron un promedio de 450 ceremonias. Increíble. O sea, sí, o sea, y eso, o sea, programarlo, atenderlo, porque son 85 comisiones que se requieren para hacer el evento nacional de bandas de guerra, con 26 coordinaciones, y cada uno tiene su función, su gestión, y cómo vincularse entre ellas. O sea, de hecho, mi trabajo como director de promoción cultural y deportiva en cada evento, sea cultural, cívico, deportivo, es coordinar esas 86 comisiones. O sea, no es cualquier cosa. O sea, hay todo un trabajo atrás de mucha gente y no, mucha desvelada, es mucho trabajo, mucho trabajo. O sea, sí, acompañado directamente también de las instituciones más grandes del país, por así llamarlo, como lo nombras, dándole ese renombre a la patria. O sea, es decir, nosotros tenemos pues una fortaleza increíble con los estudiantes, como lo mencionas, pero de verdad que para mí, o sea, la verdad, posiblemente sea ignorante, pero tener ese tipo de plazas públicas tan grandes, hablando del Zócalo, porque dicen que es muy complicado y que el bosque o el castillo de Chapultepec es de cierta manera también complicado. No sé si sea el mismo mecanismo de trabajo que igual en los estados, al interior, cuando se llevó a cabo en Cancún, cuando se llevó a cabo ¿cuándo se llevó a cabo tu pregunta es en muy otros lugares? interesante. Precisamente hay un formato de trabajo, pero no es igual un distrito federal a un estado del sur, a un estado del centro, a un estado del Del norte. norte. Ajá. Sí, de hecho, la idiosincrasia de la gente es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que viene en la cuarta etapa, avanzamos. Yo recuerdo un evento que fue en Torreón, donde la ola de violencia estaba fuertísima, ¿no? O sea, estabas haciendo un evento dentro de una situación en el país difícil, y programarlo cuidando a los jóvenes y cuidando la integridad del evento en todos los sentidos, primordialmente en humano, pues no era así como que muy facilito. Entonces, cambia la mentalidad de la gente. Recuerdo una persona que le hicieron una entrevista y decía, pues es que se me hizo raro, yo vi convoys armados que vinieron de la noche a la mañana y eran ya 60 y tantos convoys y todos impresionados, y venían armados hasta los dientes con tambores y cornetas para mostrar lo que era la paz.
Entonces, ojo, o sea, ¿sabes? Que queda en segundo término el que toque bonito. O sea, ¿qué es hacer un evento que realmente meta conciencia en la gente de esto que nos cobija a todos? ¿No? Entonces, yo marco esa etapa, ¿no? Esa tercera etapa de las bandas de guerra. Llegamos a Chetumal, fueron 76 bandas de guerra, pero también viene otra cosa. O sea, el DF nos da la oportunidad de movernos por lo grande que es, pero Chetumal, 76 camiones es un caos vial. ¿Ya? ¿Sabes Sí. cuántos litros de agua se ocupan para un evento nacional? Son 16,000 litros de agua. O sea, y eso no lo piensa la gente. Fue un estadio que tuvimos que, el estadio era un estadio abandonado. Lo tuvimos que limpiar y todo porque la maleza estaba sobre él y fue un estadio que estuvo abarrotado. Lo tuvimos que cerrar porque la gente ya no cabía. ¿Ya? Ahora, falta de comida. Los hoteles pues, ya no te dan la calidad, o sea, ni la cobertura. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos hacer esa parte fácil, que es unos encuentros de evaluación. Además, porque bandas de guerra, los tecnológicos, 2 meses antes del evento se preparaban para ir al evento. Claro que técnicamente llegaban mal y esos son los que nos mermaban los ensambles. Entonces dijimos, no, es un encuentro de evaluación con las 40 mejores bandas de guerra. Yo en ese tiempo le dije, si 45 dan el rango de la evaluación, pues 45 van, pero ojo, el encuentro de evaluación no es un concurso, es evaluar y también darse cuenta aquellos tecnólogos, aquellas bandas de guerra y escoltas, en qué puntos son los que están mal y qué bandas de guerra esos puntos los tienen bien y vincularnos para ayudarnos y subir el nivel. Entonces, yo ya tenía pensado una de la mexicanidad. Ajá. Sí, ahí te va. Resulta que cuando analizamos las bandas de guerra y escolta, dijimos, a ver, ¿qué puntos debe de saber una escolta? Número 1, pues debe saber hacer los honores a la bandera, enfundar y desenfundar. En cuestión de evoluciones de orden cerrado, pues debe saber todas las conversiones a la derecha, a la izquierda. ¿Ya? Debe saber pues, desfilar. Y bueno, de piloto pues, debe de saber hacer unas evoluciones al ritmo de la música marcial que interpretan las bandas de guerra. Ah, bueno, entonces eso es lo que tenemos que evaluar. O sea, no te salgas del hoyo, o sea, oye, vamos a hacer un concurso de escoltas sin bandera, ¿no? Pues vamos a jugar fútbol sin bala. Ojo. Ahora, con las bandas de guerra, una banda de guerra son 5 puntos básicos. Debe saber hacer los honores a la bandera, debe saber desfilar, debe interpretar toques militares a pie firme, debe interpretar marchas reglamentarias sobre el marzo, desfile, y debe saber evoluciones. Entonces, una de la mexicanidad te pide los puntos básicos para una banda de guerra y escolta. Y bueno, me atrevo a decir, hay concursos que es una batucada, que son tambores y cornetas. Sí. Y lo respeto, me gusta, o sea, yo no estoy en contra de la creatividad para nada, me gusta y admiro toda la interpretación musical, cómo se ha desarrollado. ¿Sí? Y es necesario, es necesario, de verdad. Pero recuerda, o sea, las raíces de un árbol, pues es lo que le hacen fuerte, si no cuidas, esas raíces se empieza a desvirtuar, por eso Cuna de la Mexicanidad mantiene un concurso de bandas de guerra y escolta. ¿Cuál es la mejor escolta? La que mejor protege el lavado patrio. Entonces, esas situaciones son las que nosotros encontramos en evaluación para que nos llegaran y pudiéramos tener en resultado un ensamble mucho más práctico y decir, es que esta escolta y esta banda sí saben hacer lo que necesitamos. ¿Vamos? En ese sentido, tenemos los eventos nacionales de Nuevo Laredo, el último pues que yo ya realicé prácticamente fue el de Saltillo. Y bueno, yo ya me retiré después de 4 años de la administración como director de promoción cultural deportiva y me regreso a mi tecnológico, donde estoy actualmente muy contento. ¿No? Me regreso y incursiono en la parte de la incubadora de empresas. Yo ya traía pues el camino pues, de empresario, ¿no? En ese sentido. Y me pongo a ayudar a muchachos. Ya había hecho la patente de la máquina, a montar tambores, y por ejemplo el vaso de acero inoxidable soldado una sola pieza con las pruebas y todo el asunto. Y empiezo a desarrollar y ayudarles a los chavos, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Antes de que me cuentes esa historia que es muy interesante sobre la prensa y sobre el armadillo,
que lo vamos a abordar ahorita, quiero que me platiques, pues, ¿en qué momento desarrollas tu vida de instructor propiamente? Porque eso de ser coordinador, pues, te absorbe el tiempo de lleno, pero pararte frente a una banda de guerra, tocar, ponerte a marchar con tus niños, con tus jóvenes, ¿en qué momento pues, lo fusionas, ¿no? Con tu vida de empresario y con tu vida de profesor, de docente y con tu vida de que lo has hecho. Amigo, quiero decirle que yo quebré 4 veces el armadillo, ¿eh? Bien quebrada, y se la voy a platicar cómo estuvo. Mire, la primera vez, este, pues yo empecé a dar instrucción de bandas de guerra y todo el asunto. Eh, Siempre me ha gustado mucho el trabajo manual y todo. Empecé a hacer talabartería, templaderas, portacajas, correas cargadoras. Y pues yo veía lo que se vendía de muy mala calidad, ¿no? Carnaza y todo, te mandaban. Y bueno, pues allá en Chihuahua, pues la industria ganadera es mucha. Empecé a trabajar la tablatería y hacía las piezas yo, y fue como inició el armadillo. Oye, esas templaderas, ¿dónde? No, pues yo las hago. Pues, y me registro y empiezo a darme cuenta pues que es un buen negocio, ¿no? Entonces, invierto, hay una licitación en el estado de Chihuahua y la gano, amigo. Yo tenía 19 años. Y una licitación de, ¿sabes cuántos tambores y cornetas? 100 bandas de guerra. 100 Y bandas gana de guerra. 100 bandas de guerra, un chavo que vendió, o sea, gana una licitación de 100 bandas de guerra en un estado. ¿Dónde? Entonces invierto, me encharco con el banco y todo, pero ya mayor de edad, ¿qué onda? Pero pues compro material de muy mala calidad. Y ahí tienes que dejar un depósito en cuestión de la garantía. Me dio vuelta la garantía, yo perdí, la quebré. Entonces, me pongo a trabajar en otras cosas y la instrucción también, ¿no? A la vez, para poder pagar al banco lo que yo debía, ¿sale? De mesero, en una taquería, tacos chivos, cuando vayas, pruébalo, buenísimo. Con mucho gusto. Entonces, sí, la verdad es que empezamos a trabajar en esa situación. Toda la vida he trabajado, ¿no? Desde los 12 años, ¿no? Yo, mi padre, pues, a trabajar todo el tiempo. En la central de abastos, instalando parabólicas, muchas cosas. De hecho, en el tecnológico, era aguador, tenía un negocio de agua purificada. Por ahí, y primero se burlaban de mí, pero después eran mis empleados en la ruta, yo no cubría. Pero bueno, entonces, por ahí lo de empresario, ¿no? También. Entonces, en el armadillo, ¿Por qué le resulta. pusiste el armadillo? A ver, vamos a empezar por ahí. Ah, Digo, ya te me estás bueno, adelantando, pero vale la déjame, pena. déjame los 4 puntos por los Ok, cuales lo perfecto. quebré y ya te digo lo del armadillo. Bien, entonces la primera quebrada fue esa, ¿no? Me metí en una licitación, la parte de garantía me dio vuelta y tenía que estarle metiendo lana a eso, ¿no? Bueno, la segunda, fíjate cómo estuvo, resulta que el precio del dólar baja, el precio del metal, y me dice un proveedor, ¿sabes qué? Tengo muy buen precio y de muy buena calidad el cambio. Yo ya casi terminaba de pagar mi deuda. Y dije, oye, pues puedo invertir, lo vendo a mejor precio y hasta voy a pagar lo que debo y hasta me va a quedar una lana para poder continuar con la rodilla. Pues ándale, me encharco otra vez. Pero resulta en la segunda quebrada que el cliente pues no estaba acostumbrado, como hasta hoy, al precio de una buena calidad de material de banda de guerra. Entonces me costó mucho trabajo venderla, mal vendía, apenas sacaba para poder pagar otra vez lo que debía. Fue la segunda quebrada. La tercera quebrada fue de que me metí ya más de lleno en la instrucción porque yo podía ofertar, como tenía material, yo podía ofertar a las escuelas, decir, bueno, yo te doy la instrucción, si no tienes instrumentos, yo te los presto, ¿verdad? Y ahí vamos, después me los pagas, ¿no? Y generé a mi cliente, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues cuarta quebrada, nunca me pagaron, como hasta ahorita, ¿no? Es decir, pues, ¿qué pasamos con la pandemia, no? O sea, realmente nuestra actividad todavía se marca como subalterna y bueno, quedamos en un segundo término a la hora de emplearnos o de Sí. respaldarnos en nuestro trabajo como instructores. Bueno, tercera quebrada.
Pero resulta que con esas bandas de guerra yo empiezo a ganar los concursos, mis compañeros empiezan a ver la calidad de mis instrumentos, yo ya empezaba a echar a funcionar la máquina y todo el rollo, veían la calidad del ajuste, y entonces haz de cuenta que fue una inversión en promoción del material que yo vendía. Empecé a generar, a vender, me empezó a ir muy bien, y bueno, pues vino la cuarta quebrada, ¿no? Que me lo pisteé todo, sobregiré, me lo cotorré. Esa fue la cuarta quebrada del armadillo, ¿no? Y aprendes, ¿no? Aprendes, es un recorrido que ¿Durante aprendes. cuántos años pasó eso? O sea, estamos hablando de más de 30 años, empezó el Pues, armadillo. el armadillo empecé cuando yo tenía 18 años. Ok, hace 30 años. 47, Durante 30 años, 4 30 veces años. quebró. Sí, entonces, el armadillo, ahora sí, ¿por qué el armadillo? Porque yo decía, es que la tengo que armar, o sea, pues, no, armar. Entonces, cuando estudio administración de la educación física, reporte de creación, hay materias que te incursionan en ese marketing que requieres para desarrollar un negocio. Sí. Entonces, todo el mundo le escolta, el bandero, X, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo que salirme del esquema. El armadillo, siempre te preguntan por qué el armadillo, y eso hace que sea significativo el aprendizaje del armadillo, se queda grabado el armadillo. Pero venía de que la tengo que armar. Además que es un animal muy peculiar, todo el mundo, tigres, leones y ratas blancas y todo, ¿verdad? Y cucarachas, pero ahí está el armadillo, que es muy mexicano y que, bueno, pues también es un animal muy peculiar, muy inteligente, ¿no? Había que estudiarle. Y bueno, yo dije, órale, el armadillo. Pero nace de una herramienta de creatividad, ¿no? De los negocios, como sí, lo es mencionas. Un punto de marketing, definitivamente, el armadillo, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad te pregunto la vida de instructor porque, pues, así que tener tiempo para todo a veces no es suficiente. En este caso, como lo mencionas, nos platicas tu vida como coordinador de eventos que pues, te llevaba al límite, porque pues hasta tu vida personal la descuidas por completo. Entonces, ¿la vida de instructor la intercalas o eso fue antes de que no, fueras? yo sigo, ahorita tengo la instrucción de la banda de hierro tecnológico de Tigma, actualmente yo traigo. Tengo una ferretería, sigo con el armadillo, trabajo en un tecnológico, y puedo tener mi sabático, no lo he tomado. Así es que el trabajo hace al hombre, amigo. Entonces, me gusta el trabajo. A veces que me hablan por teléfono y me dicen, oye, ¿estás ocupado? Pues sabes que si no estoy, hasta me lo invento, ¿eh? O sea, me gusta trabajar. Tengo mi taller, me encanta mi taller, yo puedo pasar ahí desvelarme, ideando, inventando, y es apasionante, ¿no? Y enfocándolo. Y bueno, sí lo conmigo, te soy franco, ya en la parte de instrucción, lo hago, pues sí, por el gusto y todo el asunto. Sin embargo, pues vas cambiando de esquema. Eso lo dejo bien claro, ¿eh? Y también, ¿no? O sea, yo no me quedé nada más como coordinador de las bandas de guerra, yo fui director de promoción cultural y deportiva de un sistema de educación superior tecnológica. Y bueno, orgullosamente lo digo, en modestia aparte, nadie en la República ha logrado ser director de su sistema en el que trabaje en este rubro. O sea, yo sí me enfoqué y dije, bueno, voy por ese lado, o sea, para eso lo estudié y sí, caminé. Y yo invito a eso, o sea, no va a haber de otra, amigos. Profesionalizar esto es estudiar, ¿eh? Y hay que fundamentarlo. Y la otra, pues mano firme, amigos, o sea, no, todos, ¿no? O sea, para lograr algo, pues para lograr la victoria tienes que saborear el dolor. No desistir de tus sueños, perseguirlos, aferrarse a ellos. Todo ha sido un sueño, ¿no? El hecho de que tocaran al mismo tiempo bandas de guerra desde Chetumal hasta Ciudad Juárez, siempre fue un sueño. Pues yo vivía en Tepic, muy niño me fui a Chihuahua, perdí yo familia, o sea, perdí contacto total de abuelos, tíos, primos, y siempre había una idea de, yo tengo con mis amigos de Tepic y esto. Mi abuela es de Cuernavaca, Morelos, mi madre es de Cuernavaca, Morelos, entonces siempre queriendo reunir, ¿no? Entonces, pues prácticamente las bandas de guerra en los tecnológicos para mí fue caminar sobre un sueño.
Actualmente, ¿cómo se manejan los contratos? ¿Cómo se manejan los contratos? Bueno, a lo mejor actualmente no estás muy bien informado, No, sí, sí. pero ¿cómo entra, pues, el que quiere ser instructor de banda de guerra y escolta en un tecnológico y de cierta manera quiere asegurar una plaza? ¿Se maneja así, o sea, de fácil como se escucha? Ok, bien. Por principio, hay instructores que tienen plaza, hay Ajá, de instructores docentes. que están por honorarios, Okey. hay instructores que pues de repente así como que contratan por temporaditas, y hay unos que todavía le están echando muchas ganas y trabajan de tripa corazón. Bien, definitivamente para tener plaza, todos los instructores que tienen plaza, todos tienen carrera, son ingenieros o algo, entonces tienen la oportunidad de meterse en la docencia y bueno, combinar, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, yo entré como coordinador cultural, o sea, desarrollando la parte musical, la danza, el teatro, y bueno, y era el instructor de la banda de guerra, ¿sí me explico? Entonces, eran dos actividades ahí. Y luego me dicen, oye, pues es que tú estudiaste educación física, ¿qué onda con la deportiva? No, pues también entro a la coordinación deportiva, ¿no? Y eso, pues, fui escalando, estudié la maestría, órale, oye, hay manera de competir una jefatura, pues órale, entonces, ojo, por ejemplo, te puedo hablar de Jesús, Chucho de Minatitlán, ¿no? Mi hermanito, pues él es licenciado en educación física, ¿no? Y él entró por honorarios y logró entrar pues, por sus estudios, ¿no? Porque Ujú. Magallón, entró por honorarios, Magallón en Ciudad Guzmán, pues él es ingeniero mecánico. Por ejemplo, ahí con él yo me fundamenté mucho para ya empatar un poquito más tecnológico con la prensa, ¿no? Ahí jugamos mucho en ese sentido. Por ejemplo, en Mérida, ¿no? Ay, caray, perdón, ahí mi amigo. Felipe. Felipe, pues es ingeniero, pues, ¿no? En ese sentido. Entonces, si ponemos como ejemplo esa situación, ¿quiénes tienen plaza? Los que estudiaron, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Verdad? Es Mario, en Ciudad Juárez, bueno, pues, es licenciado en Ajá. administración, Mario, y aparte, él ha fungido como jefe de la carrera de administración, o sea, combinamos ahí el asunto, ¿no? Sí, sí, sí me explico. Bueno, los de honorarios, pues bueno, los tecnológicos tienen una partida para honorarios. Por ejemplo, yo en este caso, en el Tecnológico Tepic, ahorita tengo cuatro promotores deportivos, uno de básquetbol, uno de fútbol, uno de danza y otro de atletismo, que no tienen plaza, pero se les paga por honorarios, tienen 25 horas a la semana. Bueno, y se contratan. Esta parte de la pandemia, pues no fueron contratados por el hecho de que no teníamos cómo justificar pues, que no va a haber actividad. ¿No? Pero ahorita ya lo retomamos. Vamos por adelante. Entonces, y los otros, pues, así como que, oye, ven, échame la mano y ahí vamos, ¿no? Y de repente, pues, ahí te va un barro y andan batallando. Pero definitivamente, sí, sí es difícil, hay que Ajá. estudiar y en todos los sistemas, en todos los sistemas. Por ejemplo, ahorita a mí me da mucho gusto que Luis Raúl Aguirre pues ya terminó la licenciatura, ¿no? Bueno, ¿cómo va a poder crecer en base a eso, amigo? Ahora, yo en mi caso, pues estudié qué podía desarrollar de las bandas de guerra, tanto tecnológicamente como pedagógicamente, ¿no? O sea, yo lo busqué, a ver, ¿qué me va a dar? Porque la educación física todo el mundo la estudia a veces y se va por el ramo deportivo, pero ¿qué pasó con el ramo de desarrollo psicomotriz, ¿no? En ese sentido. Y bueno, la verdad que he buscado a muchos compañeros a ver, oye, ¿lo has estudiado por este lado para desarrollar las bandas de guerra? Y algunos sí, pero es poco todavía. Pero, por ejemplo, yo tengo la duda, por ejemplo, yo soy docente, entro por honorario, por contrato, no sé, pero, por ejemplo, ya me surge la oportunidad de tener la banda de guerra y la escolta. Se escuchará la pregunta como un tanto controversial, pero, ¿la banda de guerra y la escolta te la pagan aparte o es como meramente un pasatiempo dentro del sistema? Por lo menos de tu experiencia. ¿O depende mucho la No, escuela o el director o de por de ejemplo, eso de qué depende? yo tenía plaza administrativa.
y una parte la fungía como coordinador cultural o deportivo en ciertos momentos, pero aparte cierto tiempo de mis horas que yo tenía, pues eran dedicadas a la instrucción de la banda de guerra, o sea, no era como el pasatiempo, ¿no? Era Okay. parte del show. Por ejemplo, yo ahorita, pues sí, soy jefe de departamento de actividades extraescolares y tengo una instrucción de la banda. Entonces, mi tiempo completo, pues, poco eso. Aparte de que doy clases también en el tecnológico. Horas adicionales de banda de guerra No son horas adicionales. Yo tengo tiempo dentro completo. de. Ok. Si yo tengo 40 horas de tiempo completo y esas 40 horas funjo como jefe de departamento, funjo como instructor de la banda de guerra y funjo como catedrático. Ajá. Entonces, no sé, hasta ahorita, pues, cuántos compañeros instructores de banda de guerra tengan tiempo. Sí, no, Entonces, definitivamente yo creo que no es ninguno, o sea, no creo que ninguno se dedique completamente a la banda de guerra y a la escolta. Seguramente muchos pues, ejercen sus estudios, como bien lo mencionas, administrativo o docente. Y pues bueno, como tú lo mencionas, son los que se prepararon, ¿no? Los que sí sí, pensaron en un futuro y tuvieron mucha visión en esa parte. sí, pues definitivamente es eso, ¿no? Y mira, yo creo que yo conocí una persona que vende raspados ahí en Mazatlán, buenísimo los raspados, y es el mejor vendedor de raspados que yo conozco, y el vale Sí. estudió cómo vender raspados, y le apasiona, y le gusta, y tiene una habilidad en todos los sentidos, o sea, entonces, si tú quieres desarrollar algo, tienes que estudiarlo, definitivamente, ¿no? En Ahora, algún, en algún momento me pasó a mí lo mismo. Dije, me gusta tanto esto que me voy a poner a estudiar comunicación y pues de no, alguna y manera lo fui yo fusionando con bandas creo de que guerra y te lo he escoltas. dicho y lo aplaudo, o sea, mi respeto, ¿no? O sea, mantienes un diálogo muy serio, eh, puedes acomodar la dinámica en un nivel que mi respeto y lo entiendo perfectamente. Y digo, no, pues esto no es échate la moneda y ahí va, o sea, lo sabes hacer, No es un hacerlo. juego, ¿eh? Sí, Sí. No quiero dejar desapercibido y como para ir cerrando el capítulo, que nos narres. Yo recuerdo de ti antes de que tuviéramos el placer de empezar a platicar. Empezamos a platicar durante la pandemia, amigo Nayar, que tú desarrollaste el sistema de la prensa eléctrica. Ya te conozco, yo te conocía, o sea, nada más de que escuchaba el Armadillo, el profesor Nayar desarrolló una prensa eléctrica. ¿Cómo nace esa idea? Ya tiene muchos años que tenías la idea y la lanzas al mercado. De hecho, sacabas tus videos de YouTube y ahí narrando y te diste publicidad y quiero que nos platiques esa historia. pues mira, te comentaba al principio, ¿no? Que a la hora de apretar el tambor tuve problemas y todo eso, y bueno, pues debe haber una mejor forma, ¿no? Y ¿Problemas cierto de cuello, de espalda? ajuste. No, pues sí, de hecho, es todo lo estudia, la educación física lo estudia, ¿no? Toda la lesión Ajá. que genera, todo el asunto, y bueno, cómo mejorarlo. De hecho, es más, la crítica ha sido, ¿no? Oye, pues que aprendan, que a mano, que me hagan, para que se hagan Sí. hombres. Y yo le digo, oye, ¿tienes carro? Sí. ¿Y por qué no andas a pie todo el día? Ándale, para que te hagas hombre. Pues, bueno, la tecnología tiene que abrir paso, ¿no? Definitivamente, o sea, no va por ahí. Y bueno, yo digo, bueno, pues, tengo que vincular tengo que mostrar dentro de los tecnológicos que la actividad extraescolar es parte del desarrollo del estudiante. Dime cuál es la muestra tecnológica que hay más grande en el mundo. En las Olimpiadas, en el juego, en lo lúdico. Ahí puedes desarrollar. Entonces, fue esa situación. Y no nada más ahí, por ejemplo, con IGE, yo hice todo un método de evaluación para bandas de guerra. Y yo los escucho que hay cursos, mira, a lo mejor mis respetos para ellos, ¿no? Pero pues están mal. O sea, yo soy un académico, sé cómo evaluar y desarrollé un método de evaluación en el cual no te permita tu apreciación, sino la aplicación de una técnica y que hagas un cotejo de acciones y que sean congruentes, que sean fundamentadas. Por ejemplo, oye, es que la potencia, cuando están midiendo decibeles no es potencia, es un volumen. O sea, sí. La potencia se mide en watts, caballos de fuerza, entonces es otra onda. Están haciendo cosas de manera errónea, pero bueno, pues síganle, yo los respeto. Pero sí les puedo demostrar esa situación. Yo tengo todo un método de evaluación y aparte, ese era demostrar, a ver, dije, con los de ingeniería y gestión empresarial, hay que un sistema de evaluación, como ese sistema
que en las empresas se mide, ¿no? Un sistema de gestión y calidad, ¿vale? Y bueno, dejando bien claro cada uno de los aspectos que estás evaluando y cómo tienes que derivarlo, o sea, no puedes evaluar todo. Yo he visto las cédulas de evaluación, es un instrumento muy pobre realmente, ¿no? Pero bueno, ahí vamos caminando, lo respeto, lo respeto, pero sí lo digo. Sí. Ahora, no nada más eso, también, por ejemplo, yo hablé con los ingenieros en sistemas y dije, a ver, vamos trabajando, yo lo que busco es esto, nada más, y tengo toda una plataforma, ¿no? En ese sentido. Por eso lo aplico con la mexicanidad. Y vamos a ir desarrollando. Hay gente que se cierra, no, pero bueno, ya dicen que es de sabios cambiar de opinión. Es decir, cuando ya lo sabes realmente, cambias de opinión. Oye, sí es cierto. Sí, dice. Un concurso de escolta sin bandera, no, pues la verdad no hicimos pago. No, así, ¿qué te digo? Sí. Tiene toda la razón, pues tiene que tener una bandera, pues estoy buscando dar protección a la patria, entonces, ¿qué onda? ¿Por dónde? ¿No? Oye, pues una banda de guerra es un medio de mando para sustituir órdenes a viva voz. Es que si hablas, pues ya perdiste. Quiero ver quién es el mejor para sustituir órdenes a viva voz con una banda de guerra. Es un lenguaje, hay un emisor, un receptor. Bueno, hay un código de señales. Por ejemplo, cornetas de órdenes. Pues yo he visto muy buenos codificadores de señales y he visto muy buenos cornetas de órdenes que tocan bonito, pero no saben codificar señales. Entonces, ¿cuál tiene más peso? ¿No? Evalúo. ¿Consideras que con todo lo que hemos avanzado todavía tienen que llegar nuevas innovaciones tecnológicas? O sea, Definitivamente nos rebasarán y encontrarán puntos mejores. O sea, somos evolución, amigo. De la prehistoria pasamos a un feudalismo, el feudalismo, un capitalismo, del capitalismo ha habido otros intentos. Yo creo que no podemos quedarnos parados, somos evolución. Y entiendo perfectamente que en nuestro medio que amamos tanto, que nos gusta, pues hay evolución, existe evolución. Y no estoy negado a ello. Me preocupa el hecho de que la evolución se convierta en mutación, que es otra cosa, y se pierda la raíz, eso sí. No es lo mismo mutación a evolución. Por dejar un ejemplo más claro. sí, ya llegaremos entonces en 10 años a descubrir que ya se fabrican cornetas de una manera especial, ya podemos fabricar tambores pues de otra manera, con otro tipo de materiales, uniformes hechos, no sé, yo creo que más personalizados. Sí, de hecho, por ejemplo, una trompeta se fabrica bajo temperaturas bajas, ¿no? Y una corneta en temperaturas altas. Entonces, si llegamos a fabricar un instrumento, quien primero que haga una corneta en temperaturas bajas, pues que suave. Pero no es innovación, o sea, pues ya lo hacen, ya hay instrumentos de viento que lo hacen. Si no es una aplicación, ¿no? No sé, en ese sentido. Pero bueno, iremos caminando. Pues muy bien, amigo Nayar, pues ha sido un placer platicar contigo. Si siguiéramos platicando, no terminaríamos, siempre digo que es apasionante el tema. Entre Siempre. banderos es peligroso estar hablando porque nos podemos seguir todo el día hablando y hablando Ya empezamos con una edad que va a ser eso, ¿no? Amigos, vamos a platicar, ¿no? Y disfrutarlo, ¿verdad? Créeme que soy una persona recia, me considero, sí, estricto, pero en el diálogo vas caminando y vas madurando, todos lo hacemos. Lo dije hace un momento, somos evolución. Y es rico, ¿no? Platicar de esto, ¿no? De la historia que ha forjado, ¿no? Yo soy bandero, el día que me muera, que me echen un tambor y una corneta para traer al diablo piti. Ahorita actualmente nada más estás en el tecnológico o a dónde estás? Bueno, ahorita por De cuestión de instructor. pandemia, aquí en Tepic estamos reactivando. Tengo también la instrucción del CETIS 100 de aquí de Tepic. Y bueno, con las secundarias, ahí la Justo Sierra, Ok, algunas primarias. Mira, mi muy intención bien. es promoverlo, que no se acabe. Espero que las nuevas generaciones entren. Sí se le cansa el caballo a uno también, no quiero decir que ya estoy cansado, pero tengo otras actividades también y también desarrollarlo dentro de las bandas de guerra. Yo ahorita es apoyar, ¿no? Compañeros me hablan, oye, me patrocinas como lo hemos hecho también en este medio contigo, con muchísimo gusto y en la medida de las posibilidades lo seguiremos haciendo. Una la mexicanidad que tenga el premio más grande de todos los concursos, 150,000 pesos en premio, es con todo gusto, amigo, pero el placer de verlos, créeme que no ha sido una situación de negocio. De hecho, quien hace concursos así en esta magnitud,
se da cuenta que no es una inversión muy fuerte por el gusto de, ¿no? Hay otras cosas también, el hecho de subirse a la moto, ¿no? Pasearse, dejarse volar. Otra de tus pasiones. Son aires de libertad, pero no me quita el hecho de ser bandero, ¿no? O sea, sigo en la actividad, seguiré hasta donde se me permita y tenga vida, y de alguna u otra forma, ¿no? Eso soy. Bandero hasta la muerte y hasta donde se pueda. Así es. ¿No tienes planeado ahorita retirarte? De ninguna manera. No, en ningún momento. A lo mejor estaré ruco y ya tuvido apoyando. Seguirás con tu corneta y tambor. Sí, pero pues es eso, apoyar, ¿no? Esa es la parte, o sea, primero participas como bandero, secundaria, medio superior, y superior. Nos incursionamos en esta parte de dar la instrucción, en ser un coordinador, un director de promoción deportiva, y luego también hay que aprender a ir devanando, ¿no? Y ahorita, pues, pone la mexicanidad, ir apoyando, ver los momentos, y darle, ¿no? O sea, conforme las posibilidades. Eso debe ser, cuando llega uno a grupo, pues tienes que pensar en apoyar a los jóvenes. Esto es un sistema, o sea, es de todos. Si no nos ayudamos entre todos, pues no funciona, ¿no? Por ahí va, ¿no? Y para mi sistema, que quiero tanto, Tecnológico Nacional de México, pues aquí está, dándole. Por ahí de repente no nos dan tanto juego, ¿verdad? Los nuevos chavos ahí, pero pues les podemos ayudar de mucho, ¿no? Los tecnológicos nunca han tenido una premiación, y yo le digo, yo se las doy, de repente hasta para que estén al tanto ahí contigo, batallamos, ¿eh? Entonces, pues es difícil, pero bueno, ahí estamos. Nos divertimos, amigo. Bueno, amigo, pues estaremos contactándote en otras ocasiones para seguir hablando del medio de bandas de guerra y escoltas, porque es muy apasionante. Te agradezco más, no sé si quieres agregar algo, un mensaje para... Carlos, agradecerte ampliamente toda la actividad que estás haciendo, el fomento que has logrado a través de la pandemia. Ha sido difícil para todos, pero esta valentía que has tenido de hacerlo, esas entrevistas y de escucharnos, te lo agradezco mucho. A los compañeros, pues mandarles un abrazo fuerte, agradecerles también, y a todos aquellos que van a continuar con las generaciones. Estamos en disposición, y en apoyo, y vamos, ¿no? Hacer patria es esto, amigos, sumarnos. Yo invitaría a dejar un poquito de lado los egos. Me gusta mucho ahora que ya llegamos a Rucos y que platicamos ya en otro sentido. Oye, pues qué caso tenía, estamos bronqueando. Sí. Por cosas que no tienen sentido. Sí, hay banderos. Yo les digo ciberbanderos, ¿eh? Y luego ni se conocen y ya se están peleando, ¿eh? Como que están buscando nomás en qué punto se equivoca o no tiene la razón para echarle tierra. Pues ya cambiemos ese aspecto y van a ver que mejorará el asunto. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que es momento ya de hacer acciones como banderos y escolteros diferentes, donde nos sumemos y donde, pues, el sueño de no pasar desapercibidos en la historia de este México le contribuyamos un poquito. Y la otra, invitar, esto se tiene que profesionalizar, va a ser en la manera que va a crecer. Si seguimos en un camino de desvirtuación, pues ¿verdad? Si hacemos concursos donde hay un ganador y muchos perdedores, estamos aprendiendo a perder. Uno solo va a ganar, pero de manera impositiva. Completamente de acuerdo. Hemos tenido buen avance y creo que vamos por buen camino. Amigo, sin identidad se pierde hasta la dignidad, así es que hay que generar identidad. Yo te agradezco mucho. Un abrazo y pues aquí estamos a la orden, Carlos. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx. Artículos Militares Calderón SADCB. Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC.